venir hasta Perú por 4 días es realmente un desperdicio, ¿sí? Y además de Machu Picchu, ¿sí? Yo te podría mencionar otros 5 sitios en los lugares cercanos a Machu Picchu que son tan interesantes como Machu Picchu, ¿no? Entonces, creo que hay una responsabilidad muy fuerte en el tour operador, en la agencia, en el DMC de cada país, ¿cierto? Para dejar un poco de lado la parte comercial, netamente comercial. El siguiente invitado es Andrés Adasme. Él es experto en arqueoastronomía, explorador y artista con una pasión profunda por las culturas antiguas y sus prácticas astronómicas. Andrés es cofundador de la empresa Kind Human Travel, que ofrece viajes inmersivos y transformativos a la raíz de la humanidad, para reencontrarnos con la esencia del humano. Su misión es proteger y promover el valor de la sabiduría antigua, destacando su relevancia para la humanidad contemporánea, como medio para fomentar la conexión y los lazos entre los humanos. Espero que disfrutes la conversación, dale like, suscríbete y activa la campanita para más entrevistas como esta. Andrés, muchas gracias por estar en este capítulo del podcast. Primero que todo, me gustaría saber cómo estás hoy. ¿Y en qué parte del mundo estás? Hoy estoy muy bien, hoy estoy en Italia, ya que la familia de mi esposa es italiana, así que estamos aquí pasando las Navidades y un poco haciendo la vida en este lado del mundo. Cuéntame brevemente quién es Andrés Adasme. Andrés Adasme es un apasionado por las culturas antiguas. ¿Sí? Yo he venido estudiando las culturas antiguas en relación a la arquitectura y al cielo en una disciplina que se llama arqueoastronomía hace ya 30 años. Y soy un apasionado, como te decía, ¿cierto?, del cielo, de la arquitectura, lo cual me llevó a desarrollar y a involucrarme con el mundo del turismo. Y hoy, ¿cierto?, me dio la suerte y me siento muy agradecido de poder haber fundado mi propia empresa, con la cual estoy desarrollando cosas bastante nuevas y innovadoras. ¿Cuál ha sido tu camino para llegar donde estás hoy? Ya lo hablamos un poquitito fuera de cámara, pero cuéntame, ¿cómo ha sido tu camino en el mundo del turismo? Mira, el camino en el mundo del turismo ha sido bastante orgánico. Eh, Siendo que comencé, ¿cierto?, desarrollando mi carrera como arquitecto, la cual, ya estando en la ciudad de Cusco, puesto que yo soy chileno de nacimiento, pero me fui en el año 2003 a vivir al Cusco, comencé, ¿cierto?, poco a poco en el mundo de la arquitectura. Sin embargo, no me traía muchas retribuciones. Y por otro lado, orgánicamente comencé a desarrollar programas turísticos y itinerarios para familiares y amigos que me fueron a visitar. Y luego que se fueron pasando la voz, ¿cierto?, diciendo, oye, Andrés vive en Cusco, estás yendo a Cusco, tienes que ir, ponerte en contacto con él. Entonces comencé a desarrollar programas para gente cercana y luego fui invitado a hacer conferencias sobre el tema de la arqueastronomía y a ser líder en diferentes grupos. Comencé con un grupo de noruegos, recuerdo la primera vez, por allá por el 2005, hice una primera conferencia y luego estuve guiando a ese grupo por la ciudad de Cusco y por Sacsayhuamán, que es uno de los lugares más interesantes que son también poco conocidos dentro de este magnífico lugar. Entonces fue una caída bastante orgánica, pero que ha tomado bastante tiempo. Por muchas experiencias fui yendo hacia la raíz de la humanidad, no solamente por el estudio de estas culturas antiguas que dejaron su conocimiento plasmado en los templos antiguos de piedra, templos megalíticos, ¿sí?, porque estoy enfocado en las construcciones con grandes piedras, que a mi parecer son de civilizaciones aún más antiguas. Um, y comencé, ¿cierto?, a involucrarme en este mundo del pasado, ¿sí?, conociendo comunidades vivas, porque en el Perú todavía existen comunidades vivas que no están muy lejos de Cusco, no muy lejos, te diré a 4 o 5 horas de la ciudad de Cusco en auto, y que me permitieron entender y como que rebobinarme, ¿no? Y volver a entender de que nosotros somos parte de este mundo, nosotros somos naturaleza y que hemos perdido un poco de ese espíritu del humano antiguo, del humano humilde, ¿sí?, que mete las manos a la tierra. Entonces, por muchos lados me comuniqué con esa raíz y eso es lo que ha hecho nacer a esta empresa que hoy en día he fundado.
Eso mismo te iba a preguntar. Cuéntame, ¿qué es Kind Human Travel y por qué su trabajo importa? Mira, Kind Human Travel parte, ¿cierto? Primero por esta necesidad que yo tenía de poder retribuir al mundo andino por todo lo que me ha dado. En el mundo, en quechua, hay una palabra que es aini, que significa reciprocidad, ¿sí? Lo que tú das, te lo das, se te devuelve, ¿sí? Entonces, mi necesidad fue agradecer por todo lo que yo he obtenido y adquirido en el mundo andino desde estos 20 años que he vivido allá. Tanto mi familia, mis hijos, como mi trabajo y el conocimiento, el cual he venido recolectando, ¿cierto?, de todas estas experiencias. Entonces, primeramente, ¿cierto?, Kind Human nace con esa voluntad de ser una retribución. Después nace esta intención, en inglés, la humanidad, ¿cierto?, se dice humankind. Entonces, la idea era invertir la humanidad a un kind human, a un hombre amable, el cual regrese a su raíz, se reencuentre con ese humano y le permita reconectarse con la naturaleza, puesto que hoy día, ¿cierto?, eh, entendemos que la sostenibilidad la tenemos que hacer sosteniendo la naturaleza, ¿sí? Es decir, tenemos que cuidar la naturaleza, ¿sí? Esa es la sostenibilidad que hoy nos han puesto en nuestra mente. No contaminar, utilizar poca agua, tratar de, ¿cierto?, de la basura, separarla. Tantas formas, ¿cierto?, de hoy día hacer el nature sustainable. Pero yo pienso que en verdad la raíz está en hacer el humano sostenible, ¿sí? Y eso significa regresar a entendernos en lo que somos, en esa tradición, en esa conexión, en ese ser agradecido, ¿sí? Ser agradecido y entender de que hoy en día vamos al supermercado a comprar, ¿cierto?, nuestros alimentos, pero en verdad nosotros dependemos de la lluvia, nosotros dependemos, ¿cierto?, de la naturaleza por sí para poder sobrevivir y sostenernos. Entonces, Kind Human busca la sostenibilidad humana, human sustainability, de tal forma de que en este retorno a nuestras raíces podamos entender y convalidar, ¿cierto?, ese humano que tenemos acá y que lo hemos perdido, de volver a ser familia, de volver a apreciar el fuego, de volver a agradecer por los animales, de agradecer, ¿cierto?, por la lluvia, por el día y por la noche, y trascender, ¿no? Y traspasarlo a nuestros hijos y poder hacer realmente una familia que está compenetrada y unida a la naturaleza. ¿Cómo se conecta este concepto, que lo encuentro maravilloso, con un posible cliente? ¿Quiénes son las personas que están interesadas en tener una experiencia con ustedes? Mira, dado que comencé, ¿cierto?, en el ámbito turístico mucho antes de la pandemia, me di cuenta, como todo el mundo se habrá dado cuenta, pienso, ¿no?, de que la pandemia nos ha hecho un gran cambio, ¿sí?, en muchos sentidos. De hecho, el hecho que estemos haciendo una reunión en un podcast, ¿cierto?, online, es un gran cambio también que ha venido producto de la pandemia. Entonces me di cuenta de que la persona, el viajero, ¿sí?, estaba buscando cosas diferentes a lo que había pre-pandemia, ¿sí? Nos estamos alejando de las rutas tradicionales, nos estamos yendo mucho más a la raíz y a una experiencia que te lleve a encontrarte contigo, que te lleve a encontrarte con la paz. Yo recuerdo hace poco estuve con un amigo, con Jorge Moller, que es chileno también, que trabaja para el Global Sustainable Council, y él hablaba de paz, ¿sí? Y me pareció un elemento importantísimo, ¿sí?, en cuanto a de qué forma encontrar la paz. A irte a la punta de un cerro a disfrutar de ese momento de soledad, de silencio, de conexión con el viento, de que si llueve y sale un arco iris, son cosas que si estás inmerso en tu casa no lo ves, no lo sientes. Entonces, pienso que el viajero de hoy cambió en relación a lo que conocíamos como viajero hace 5 años, y justamente me impulsó a decir, sí, es el momento de empezar a ofrecer viajes para personas que vayan a buscar
algo que va a ser mucho más que una buena foto para su Instagram. Algo que va a ser mucho más profundo que solamente ir a los sitios tradicionales. Por ejemplo, si tú vas a Cusco, el viaje tradicional a Cusco y la duración clásica son 4 días, 3 noches. Hacen Cusco, el Valle Sagrado, Pisac, Ollantaytambo, Machu Picchu, regresan y se van. Pero en realidad, así como Cusco, el mundo, ¿sí?, ofrece muchísimo más que eso. Entonces, los viajeros que yo estoy buscando, ¿cierto?, son aquellos que han entendido ese cambio, que ya han viajado, tal vez ya fueron a Cusco, pero en esta nueva forma de visitarlo y de entenderlo, te va a ofrecer algo absolutamente diferente, ¿cierto? Y como te mencioné, la idea es poder cambiar esa manera de viajar, es cambiar esa conexión con nosotros mismos, ¿sí? Entonces el viajero, yo creo que va desde niños a adultos y ancianos, porque todos estamos inmersos en esta nueva manera de viajar. Entonces, lo que yo estoy buscando, ¿cierto?, es gente interesada en, primero que nada, en estas inversiones, en un cambio personal, ¿cierto?, que te lleve también a entenderte y a poder ver con una visión diferente el planeta, y ya dejar de decir salvemos el planeta, ¿sí? Porque hace 45 años que estamos hablando de salvemos el planeta y no ha pasado nada, estamos peor. Entonces lo que digo hoy día es salvemos a la humanidad, salvemos a nosotros mismos, y recién ahí tal vez pensar en salvar el planeta. Entonces, ese es el tipo de viajero, un viajero con mente abierta, que busque, ¿cierto?, esa conexión y que ya haya entendido, ¿sí?, de que el cambio viene primero por nosotros y que necesita de una reconexión con la naturaleza. ¿Por qué el Perú para fundar un proyecto como este? ¿Qué tiene este país, este hermoso país, que te hizo iluminarte? Todo, todo. Perú, mira, partiendo porque es un país de civilizaciones antiguas vivas, ¿sí? Vivas me refiero a comunidades que siguen viviendo como hace 1000 años, que continúan con sus tradiciones, con sus ceremonias y con sus rituales, con la manera de agradecer, ¿cierto?, antes de pedir, ¿sí?, de ser agradecidos antes de pedir, el concepto de Aini, retribución y trabajar en comunidad. El Perú es un país diverso en naturaleza, ¿sí? Hay desierto glaciar y selva amazónica. Es un país absolutamente rico en historia, en arqueología, ¿sí? Y yo trato de eliminar, yo también me dedico a acompañar grupos, soy líder y comparto de mi conocimiento arqueoastronómico en estas civilizaciones antiguas. Y trato de evitar 2 palabras, Marco. Una es sagrado, sagrado, porque te dicen, mira, vamos a ir a visitar la yacta sagrada de Machu Picchu. La yacta es el pueblo, la localidad, ¿sí? Sagrado, vale, sagrado. Entonces cuando me ponen la palabra sagrado, yo digo, bueno, aquí hacían rituales, aquí era un lugar para observar el cielo, o lo que para ti puede ser sagrado, ¿sí? El santuario, ok. Yo digo siempre, ok, puede ser sagrado, pero siempre parte de algo muy funcional, de un elemento que lo hace humano, que lo hace, ¿cierto?, que nosotros, sacándole la palabra sagrado, tenemos que ir más allá para comprender realmente lo que es, ¿sí? Entonces, muchas veces vas y en muchos sitios en Cusco, ¿sí?, el guía te dice la fuente sagrada, la ciudadela sagrada, la calle sagrada. Vale, bueno, la calle sagrada, sí, como te digo. Y lo otro que evito de mencionar y de incluir en los discursos que hago es la palabra ruina, ¿sí? Machu Picchu no es una ruina, ¿sí? A ojos de un arqueoastrónomo, ¿sí?, es un lugar que sigue vivo, que tiene relojes que siguen funcionando y que lo van a hacer eternamente, porque son relojes que funcionan con el sol, con las estrellas, con la Vía Láctea, con las constelaciones. Son lugares vivos en muchos sentidos. Entonces, decir vamos a ir a visitar las ruinas de Machu Picchu es realmente fatal en ese término, ¿no? Y decir
qué lástima, ¿no? Qué lástima entrar con esa perspectiva de que vamos a visitar una ruina. Entonces Perú, ¿cierto?, tiene tantos elementos interesantes que yo he estado viviendo en estos 20 años, el cual me ha reconectado con esa raíz viva que permanece, y la cual yo he venido rescatando, tanto en el contacto humano, con gente en diferentes localidades, con quien siento que soy familia, ¿sí? Soy el padrino de algunos niños ahí en comunidades en la montaña, porque he convivido con las comunidades, porque me he desenvuelto y he estado activamente presente, ¿sí? No solamente por mi trabajo que he tenido que explorar y caminar y pasar tangencialmente por ciertos lugares, no, porque han sido visitas profundas, porque me han puesto en el momento y en el lugar adecuado, porque sin querer queriendo he estado en la peregrinación más profunda del Ande, que es muy poco conocida, que se llama Coyoriti, ¿sí? Que es una peregrinación que se hace en la sexta luna llena de cada año, donde van 40.000, 50.000 personas en una semana, y van a darle las gracias al glaciar, ¿sí? Que es desde donde se derrite el agua que da vida. Y en esa primera visita que hice a Coyoriti, fui con unos amigos, nos llamaron, había un pampamisayos, que es un quero, un sacerdote andino, y me bautizó. Me bautizó en una laguna, y yo ni siquiera supe que me había bautizado, sino que lo supe después cuando un amigo que hablaba quechua me dijo, oye Andrés, el quero te bautizó, y fui el único del grupo que tomó. Entonces he tenido contactos profundos, he hecho otros tipos de ceremonias que también podrían ser a lo mejor parte de otro podcast, ¿no? Los cuales me han llevado profundamente a conectarme con el Perú, que es tan vivo como lo fue hace miles de años. ¿Cómo podemos cambiar en cierta forma la conciencia colectiva que existen de estos destinos de turismo masivo? Como por ejemplo lo que pasa en Machu Picchu, que existe muchísimo turismo en Cusco, o de repente, ampliémonos un poco más, ciudad europea, tú estás en Italia, lo que sucede en Venecia, en Roma, en lo que está sucediendo en Torres del Paine hoy en día, que si bien son lugares que se le puede dar una vuelta muchísimo más inmersiva, cultural, en la conciencia colectiva es un destino para la foto de Instagram o de repente como parte del checklist, pero no necesariamente parte de entender este destino como un destino cultural. ¿Cómo podríamos hacer ese cambio de repente de la conciencia colectiva? Mira, yo creo que esa es una buena pregunta. Creo que tal vez lo más desafiante que enfrento hoy día Kind Human, ¿no? Mi empresa, puesto que, como te decía, he visto grandes cambios en el viajero, ¿cierto? Lo que, claro, me permite tener esa puerta abierta para poder llegar, ¿cierto?, exactamente al tipo de viajero que quiere este tipo de experiencia. Yo creo que para hacer ese cambio se requiere de tiempo, ¿sí? Se requiere de dejar de lado el viaje corto, ¿sí? Cuando uno va a un destino, ya sea Italia o cualquier lugar en el planeta, ¿cierto? Tratar primero que nada, antes de viajar, tener una visión cercana de dónde uno está yendo. Y que olvide, ¿cierto?, que el viaje tiene que ser un viaje rápido, donde si voy a Italia, ojalá vaya a las 10 mejores ciudades, ¿sí?, donde tengo que ir sí o sí. Como pasa en Cusco, ¿cierto?, que la gente va por 4 días y 3 noches porque en verdad el objetivo es Machu Picchu. Y muchos de esos viajeros cuando llegan allá y está el tercer día y están yendo a Machu Picchu dicen, oh, me he podido quedar acá 2 semanas, ¿no? Eso es un poco de desinformación. Y eso creo que también es parte de la labor que tenemos que hacer nosotros como agencia, nosotros como diseñadores de experiencia, ¿cierto? Y cuando te llega alguien y te dice, oye, yo quiero ir a visitar Machu Picchu, ¿sí? Pero mira, tengo 3 días para ir, entonces yo creo que está bien, ¿no? ¿Qué más voy a hacer? Entonces, es nuestra responsabilidad, ¿cierto?, de poner sobre la mesa y decir, mira, un momento, en verdad, ¿sí? O sea, venir hasta Perú por 4 días es realmente un desperdicio, ¿sí? Y además de Machu Picchu, ¿sí?, yo te podría mencionar otros 5 sitios en los lugares cercanos a Machu Picchu que son tan interesantes como Machu Picchu, ¿no? Entonces, creo que hay una responsabilidad muy fuerte en el tour operador, en la agencia, en el DMC,
de cada país, ¿cierto? Para dejar un poco de lado la parte comercial, netamente comercial. Y como te mencioné al comienzo, Kind Human nace por una reciprocidad, por una necesidad de ser recíproco. Y nosotros ofrecemos una experiencia de 12 días en una comunidad, de 12 días. Y la idea, ¿cierto?, que yo tenía en un comienzo era que fuera de 21 días, 3 semanas en una comunidad. Y claro, el travel industry me decía, no, pero ¿quién va a ir 21 días a hacer una experiencia? Estáis loco, ¿no? O sea, no, comercialmente hablando es imposible. Pero yo pienso que hoy día pensamos, ¿no? Como todas las ideas que nacen, dicen, pero si este está loco, ¿no? Da Vinci hizo una especie de helicóptero que volaba. ¿De dónde sacó este? ¿Cuándo vamos a volar? Nunca, ¿cierto? Pero así nacen, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿cierto? Yo pienso que primero que nada es esa responsabilidad del tour operador, de la gente, del diseñador que está in situ y que puede ofrecer más allá del viaje liviano y, ¿cierto?, el fast traveling, que es moverse rápido, ojalá un país y tal lo máximo posible, sino que más bien, ¿cierto?, es empezar a colocar esa conciencia de un soft travel, ¿sí? Lento, inmersivo, respetuoso, pero también, Marcos, yo creo que hay un elemento importantísimo y que se ha hablado mucho del no dejes rastro. Cuando viajes, no dejes rastro, ¿sí? Yo pienso que sí hay que dejar rastro, obviamente positivo, ¿sí? Pero más allá de ser solamente un visitante, tenemos que poner en los viajeros que se mueven en el planeta la idea de que dejen de ser visitantes. Porque, volviendo al tema de salvemos el planeta, si seguimos con la idea de que somos visitantes en este propio planeta, tú vas a seguir yéndote a otro sitio y tomándolo como poco seriamente, por así decirlo, ¿no? Si ya voy yo de visita y coopero con los proyectos locales, voy al restaurante de la señora local que ofrece la trucha, que pescó ahí en su laguna, y apoyo, pues, ¿no? Creo que es lo mejor que puedo hacer. Pero yo creo que es un poco al revés. Y que el viajero hoy en día no debe sentirse visitante, sino que se debe sentir partícipe y local, ¿sí? De tal forma de absorber lo que esa comunidad o lo que el lugar que tú vas a visitar te ofrezca, pero a la vez tú dejar algo, ¿sí? Y que ese concepto del AINI también sea poderoso. Yo voy y dejo algo, ¿sí? Voy con un objetivo positivo. Yo soy biólogo y voy a ir a tal lugar en China donde puedo hacer una pequeña capacitación y mejorar la forma en que riegan, ¿no?, sus cultivos, que es más eficiente, ocupa menos agua, ¿sí? Entonces, creo que hay también, ¿cierto?, una parte importantísima en el mismo viajero, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cierto?, es la agencia que ofrece el viaje y el mismo viajero que tiene que cambiar su manera de viajar, ¿no? Andrés, ¿cómo es el proceso de crear un producto, servicio como el que están haciendo en Kind Human Travel? ¿Cómo es la comunicación con estas comunidades locales? ¿Cómo se gesta la comunicación, el interés? ¿Cómo eso se transforma en un producto turístico o no turístico, como queramos llamarlo? Uh-huh. Mira, creo que aquí hay como dos etapas, ¿sí? Dos etapas. Una es, como dices tú, el contacto en este caso con una comunidad, ¿sí?, que en nuestro caso es una comunidad muy aislada, la cual no recibe turismo, pero está localizada sobre un sitio arqueológico. Tiene muros de piedra, tiene escaleras, tiene casas antiguas, tiene mucho, mucho valor histórico pre-incaico. Entonces, el primer trabajo que yo he tenido que hacer, que fue orgánicamente, sin haberlo ni siquiera pensado en que iba a llegar a ser lo que es hoy Kind Human, era ese contacto cercano con las personas, que te conozcan, que te sientan familia, que vean en ti una persona de cambio positivo, ¿sí? Y que viene con una propuesta que va a ayudar a esa comunidad. Entonces, en las comunidades, como en esta comunidad que se llama Choque Cancha, ¿cierto?, trabajan con asambleas, ¿sí? Es una comunidad que hoy día está compuesta por 400 familias, ¿sí?, que están en un territorio gigantesco, ¿sí? O sea, es un pueblo donde viven 120, pero hay otras 330 que viven en los alrededores, ¿sí?, que bajan y se mueven y cultivan y cosechan por allá y tienen animales en la punta del cerro, ¿sí?, pero son partes de esa comunidad.
Entonces, primero que nada, hay toda esa cercanía, ¿cierto?, de hacerte creíble, ¿sí? Creíble y cercano. Dentro de las asambleas que ellos hacen, ¿sí?, a mí me tocó estar presente en muchas, y claro, cuando yo fui la primera vez, me miraron un poco así como, ¿y este de dónde viene? ¿Quién es? ¿No? O sea, ¿quién nos viene a decir? Mucha gente no me conocía, mucha gente me había visto muchas veces en el pueblo, me conocían de nombre, ¿no? Entonces yo les dije, miren, aquí lo que yo vengo a ofrecer son 3 cosas, les dije, ¿sí? Uno es capacitación, ¿sí? Es crecer a la gente, hacer crecer a la gente en las cosas que son tradicionales y que son de aquí. Yo no les voy a venir a enseñar cosas que no sean pertenecientes a la comunidad, sino que más bien a fortalecer lo que ustedes tienen, porque son ricos en muchos elementos, ¿sí? Segundo, aquí vamos a hacer oportunidades. Vamos a ofrecer oportunidades a quienes se entrenen, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿a quién le gustaría ser, por decirte, cocinero? ¿Sí? Aparecieron 2 personas que habían trabajado como cocinero en el Camino Inca, pero tenían que viajar 10 horas para llegar al inicio del Camino Inca, ¿cierto? Y poder irse con una empresa que los contrata, cocinan y puedes retornar a su pueblo. Muy poca gente estaba aventurándose a salir fuera de la comunidad. Entonces les dije, primero, ¿cierto?, vamos a hacer capacitaciones a la gente local, guías de sitio, que nos muestren lo que aquí hay, ¿sí? Que nos cuenten de lo que le contaba su abuelo, que nos cuente, ¿cierto?, qué plantas medicinales usan, cuáles son las festividades tradicionales, cómo se vive en este pueblo, qué es lo que ha preservado original, ¿cierto?, y que hasta el día de hoy se mantiene vivo. Con eso, ¿cierto?, la idea era que la gente en la comunidad, ¿cierto?, empezara a sentir que había un trabajo en colaboración y no era una agencia de viajes que venía, ¿cierto?, a traer pasajeros, a ganar su billete y a irse, ¿no? Entonces, primero es eso, es poder desarrollar una credibilidad y una cercanía con la comunidad, con la cual después les dije, mira, lo primero que vamos a partir haciendo es traer pasajeros que vengan por un día, van a llegar en la mañana, les vamos a ofrecer un almuerzo, los vamos a hacer caminar por el sitio, construimos junto a la comunidad una casa donde todas las señoras colocaban sus textiles a exponer. Entonces, este itinerario, esta caminata por el pueblo, termina en la casa de textiles donde todas las señoras tienen la oportunidad de vender. Porque hoy día las señoras tienen dos formas de poder, digamos, ofrecer sus textiles. Uno es irse hasta el pueblo más cercano que queda a 4 horas, ¿sí? Y ver la posibilidad de vender una de sus telas, o hacer trueque, ¿sí? Porque vienen comerciantes que vienen de la selva en una camioneta con papas, con frutas, con cosas, y ellos les cambian, ¿cierto?, sus textiles por comida, alimentos u otros productos, ¿no? Entonces, para ellos fue bien interesante ver que se podía desarrollar algo en el mismo pueblo, ¿sí?, desarrollando lo que ellos ya tenían, mejorando lo que ellos tenían y ofrecerlo, ¿cierto? Y preservar a la vez todas sus tradiciones y sus técnicas, ¿sí? Ellos tienen un curandero que lee hojas de coca y que es la farmacia. Si te duele el hígado o la guata, vas al donde el curandero, te tira las hojas de coca y te dice, mira, tú tienes que tomarte esto, todo, y te prepara ahí tu remedio, tu jarabe, y te lo tomas, ¿no? Esa gente no necesita plata, ¿sí? Realmente. Como te digo, a veces llegan comerciantes, compran una olla, compran algunas cosas, claro, ¿sí? Entonces, y luego, ¿cierto?, el diseño de la experiencia, hay como varios elementos que yo tomé en consideración al momento de comenzar a diseñar una experiencia, esta u otras, ¿sí? Y que parte igual como se diseña en arquitectura. O sea, partir con un concepto súper profundo, ¿sí? Con una idea que es inamovible, ¿sí? Una buena arquitectura, si comienza con un concepto fundamental, poderoso y claro, va a terminar siendo un buen proyecto. Entonces, un buen edificio, ¿cierto? Al final. Una experiencia de viaje, para mí fue comenzar con el mismo criterio, ¿no? Entonces yo cuando comienzo a diseñar algo, comienzo con un concepto poderoso que me lleve a una idea que es inamovible, ¿no? Que me digan, no hay nada que cambiarle, o sea, comienza de inicio a fin, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos un viaje que ofrecemos que es el solsticio de invierno.
¿sí? Porque el solsticio de invierno celebra el comienzo de un nuevo año solar, ¿cierto? Que hoy día en el Cusco se celebra en el Inti Raymi, que es una fiesta que se hace en Sacsayhuamán, pero que es teatral, ¿sí? Y es el 24 de junio, ni siquiera es la fecha correcta, que es el 21 de junio. Entonces, nosotros organizamos un viaje al solsticio de invierno que no va al Inti Raymi a Sacsayhuamán, porque está lleno de gente, porque no es en la fecha adecuada, sino que más bien vamos a observar los antiguos templos en sus alineamientos astronómicos y en los cuales no visita mucha gente. Entonces, mientras están todos en Cusco, nosotros nos vamos a otro sitio, por Ollantaytambo, donde hay un reloj solar gigante que nadie conoce mucho, que es parte de mi investigación, que se llama la pirámide de Pacaritampu, ¿sí? Y ese es el centro medular de ese viaje. Ir a visitar el gran reloj solar de la pirámide de Pacaritampu, en el cual se ve el alineamiento del solsticio de invierno sobre una pirámide dibujada en las terrazas de cultivo de Ollantaytambo, pero que hoy está desalineado. Y está desalineado puesto que el eje de la Tierra se tambalea. Por lo tanto, cuando construyeron ese reloj fue hace miles de años atrás. No fueron ni siquiera los incas, ni los pre-incas, ¿no? Entonces, así construyo los viajes, ¿no? Con un concepto súper sólido, el cual genera, ¿cierto?, la idea generatriz, y de ahí parte, digamos, todo el proceso. Qué interesante, qué curioso. Y también inspirador porque uno generalmente cuando parte investigando sobre el mundo turístico, siempre uno se va a lo típico, ¿cachai? Que las vacaciones más típicas de acá de Chile, que se van para Río, que Torres del Paine, qué sé yo. Entonces, encontrar gente y personas que están desarrollando productos y servicios en el fondo, mucho más inmersivos, culturales, con una significancia transformadora al turista que lo experimenta, súper gratificante. ¿Cómo crees qué oportunidad de crecimiento tuve la industria turística relacionada a todo lo que tú estás haciendo hoy en día, tanto en el Perú, en Chile, en el mundo? Mira, para serte honesto, yo creo que es importantísimo que en menor medida o en mayor medida, ¿sí?, todas las empresas dedicadas a los viajes comiencen a desarrollar eh, experiencias que vayan más allá de lo clásico y de lo típico. Sí, creo que, claro, unas no van a cambiar su filosofía, ni sus estrategias de venta, ni la forma comercial en que van a ofrecer los viajes, ir a Cusco 4 días, 3 noches y ándate, ¿cierto? Tómate un pisco sour y se acabó, ¿cierto? No van a cambiar, pero sí veo un cambio importante. Mira, afortunadamente yo tengo mucho contacto con muchas agencias en el mundo. He viajado harto en diferentes ferias, en el ATWS, que el próximo año es nuevamente en Chile, ¿no? En el sur. En Puerto He Natales. participado en Puerto Natales, justo, he participado como de 12 ATWS, he viajado por muchas ferias, las cuales me han permitido justamente, ¿cierto?, analizar y darme cuenta, decir, no voy a nombrar ferias, pero esta feria, la verdad que se está metiendo año tras año más y más en lo comercial, ¿sí? Y está creciendo y está queriendo abarcar más, ¿cierto? Pero quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, no. Yo representaba a Mountain Lodges of Perú, ¿cierto? En estas ferias que te menciono, a veces había 5 o 6 ferias por año, y en algunas yo volví y decía, ¿saben? Esta no es la feria para Mountain Lodges of Perú, ¿no? Ya se sale de lo que nosotros estamos ofreciendo. A pesar de que Mountain Lodges of Perú ofrece experiencias de aventura, ¿sí?, que yo le he dado un tono más cultural, más inmersivo, pero no llega a ser lo que es hoy día Kind Human, pero sí está en ese camino. Claro. ¿Sí? Partió como una empresa de trekking, ¿sí? Creo que este es un buen ejemplo en lo que tú me preguntas, ¿no? Esta empresa comenzó como trekking cuando me contrata, y yo empiezo a desarrollar una nueva zona, que es la zona de Lares, que está del Valle Sagrado de Cusco, el cordón montañoso que va hacia la selva. Son como 2.000 kilómetros cuadrados, ¿sí?, los cuales tiene una de las comunidades Choquecancha, donde está trabajando Kind Human. Entonces, MLP comenzó, ¿cierto?, a desarrollar este nuevo tipo de viaje, de hacer aventura, de hacer caminatas, de ir, ¿cierto?, a sitios naturales increíbles, de visitar sitios arqueológicos, pero de aumentar el contacto humano, ¿sí?, de aumentar esa conexión y esa inmersividad, de tener, de darse el momento, como te decía, ¿cierto?, de no partir caminando y terminar sin detenerse, sino que más bien pararnos a mitad de camino,
En vez de tener un box lunch, vamos a almorzar en la casa de una familia en la cual hemos desarrollado un menú que es absolutamente local, en donde comenzamos a desarrollar, ¿cierto? A pesar de que no tan inmersivamente, pero sí de una forma más cercana, con ese lazo humano, ¿sí? Con ese lazo cultural, ¿cierto? Y le llamamos cultural, pero para mí son lazos humanos. Entonces hoy día siento que va como por ahí el desarrollo, ¿no? Y en verdad, más allá que ir a visitar una ciudad, es ir a visitar a la gente de esa ciudad, de entender la vida de esa gente, de cómo me puedo yo enriquecer de esta gente que vive en ese lugar. Imagínate cómo estará la gente que vive en Venecia, que tiene 10.000 personas caminando Apestadísimos. por sus calles, apestadísimos, lo único que quieren es que se vayan, Sí. ¿no? Porque no pueden vivir en su propia ciudad, no tienen ciudad, ¿sí? Entonces, creo que va a eso, ¿no? Y Kind Human hoy día está en, 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 en entregar ciertos lazos, bonds, que va lazos entre humano y humano, ¿cierto? Como te decía, creo que eso es el más importante. Lazos entre el humano y los animales, ¿sí? En entender, en ir a pastorear con los animales ahí a la punta del cerro, donde están los mejores pastos, trasquilar, hilar, teñir, tejer, ¿cierto? Y los tejidos vienen con los símbolos antiguos, son calendarios, son historias, son libros, ¿sí? Luego la arquitectura, el hombre en la arquitectura, la piedra, la técnica, los ángulos, el cielo, ¿sí? Entonces que ya va mucho más profundo, ¿no? Y que comienza a entregarte, ¿cierto? Esa riqueza en ese contacto. Agarrando el hilo de esta respuesta, ¿qué consejo tú les darías a los profesionales que están dedicando su vida al turismo? ¿Qué consejo le daría, perdón? A los profesionales que están dedicando su vida al turismo o personas que como oficio le están dedicando su vida al turismo. Ah, bueno, yo creo que un factor importantísimo es volver al humano. Sí, creo que, como te lo he mencionado varias veces, ¿no? La palabra humano para mí me resuena tanto hoy en día en todo sentido, ¿sí? En todo sentido. Porque de una forma, ¿cierto? Como te digo, nos hemos enfocado en la naturaleza, ¿sí? En salvemos el planeta, en la naturaleza, y hemos olvidado lo humano, ¿sí? Cuando en verdad, de partida, el humano es naturaleza, nosotros somos naturaleza. Entonces siento que la reconexión y el valor, las experiencias, en el viajar, está más que en la visita del lugar en sí, está en la visita al humano. Entonces, yo alentaría, ¿sí? A que volvamos a ese lazo, ¿sí? A que volvamos a reconectarnos con nuestra humanidad, con nuestra alma, con nuestra esencia, ¿sí? Que es hacer familia, que es estar alrededor del fuego, que como te mencioné en un momento también es la paz, ¿no? De reintegrarnos y de respirar un poco en este mundo tan rápido y de vorágine, ¿no? Que no nos permite salirnos de la máquina, ¿no? Y la máquina nos mete y nos mete y nos mete más, ¿cierto? En este lado tecnológico y que está perdiendo un poco lo humano. Completamente. Esto es un desafío conectar con personas a través de esta modalidad igual. Y una experiencia ya más bien personal, ya hace creo que fue, no sé, 1 o 2 meses atrás, con mi pareja fuimos a un centro de esquí. ¿Ya? Y eso de conectar con la paz es muy heavy, porque en un momento nos vimos subiendo como estas góndolas para arriba, en medio de la montaña, y cero experiencia cultural inmersiva, qué sé yo, con lo humano, pero la paz que uno siente al no escuchar nada es muy heavy. O sea, estábamos en medio de la montaña, nos quedamos callados y no había pero ni un soplido, ni siquiera viento, ni una palabra, absolutamente nada. Y lo calmo que eso es para la mente y para la salud de uno como interna, la conexión que tú tienes con la naturaleza es muy, muy potente y te hace pensar, po. Te hace pensar de cómo quieres tú llevar tu vida, cómo quieres llevar la forma en que haces turismo, la forma en que tú viajas, dónde quieres vivir, ¿cachai? Y de repente tú vuelves a la ciudad y te encuentras
con el ruido constante. Yo vivo en Valparaíso, por ejemplo, y vivo en el centro de Valparaíso. Entonces tengo bulla todo el día. Tengo ruido todo el día. O sea, no hay momento del día ni de noche que no haya un bocinazo, ¿cachai? Y de repente uno como que te lo metía, está en tu cabeza constantemente y no te das cuenta todo lo que te impacta negativamente hasta que encuentras ese silencio. Entonces al final, eso que tú dices de encontrarse a uno mismo y de encontrar, no, nosotros como humanidad también tiene que ver como cómo desarrollamos también nuestra cultura, cómo desarrollamos las ciudades, cómo desarrollamos el turismo. Al final es muchísimo más transversal que conocer un destino, ¿no? Entonces, me resuena mucho todo lo que tú estás comentando. Andrés, ¿algún tema que sea importante para ti que no hayamos conversado hasta el momento? Am, Mira, a ver, ¿qué podría decirte? Creo que si hay algo valioso que puedo rescatar de mi experiencia, ¿sí? De lo que yo he vivido en el Cusco, ¿no? Tú me preguntaste por qué el Perú. Bueno, yo al Perú me fui, ¿cierto? Siguiendo mi pasión por los antiguos constructores. Eh, pero creo que para mí ha sido el valorar mi raíz, ¿sí? El valorar lo que tengo, lo que soy, donde estoy hoy día, ¿sí? Hay un valor muy importante en lo que tú mencionaste de esa paz, ¿cierto? Que tú encontraste en esa góndola subiendo en el centro de esquí. En mi parte, yo también lo busco, ¿sí? Y viviendo en el Valle Sagrado, en Cusco, es bastante fácil poder llegar y encontrar esos momentos. Yo disfruto mucho caminando, ¿sí? En la montaña. Ojalá que me lleve a algún sitio arqueológico poco visitado, ¿cierto? Alguna comunidad en la cual me permita un contacto. Pero si no, eh, para mí es un momento de meditación importantísimo, ¿sí? Y creo que eh, hay en ello ese momento de introspección y de esa búsqueda que me ha ayudado muchísimo, ¿sí? Um, para mí, respirar, ¿sí? Mira lo que te voy a decir, respirar es muy importante, obvio, ¿no? Obvio, si no respiramos nos morimos. Pero yo me refiero a una manera diferente de respirar. Y es una manera que he venido entendiendo con múltiples experiencias que he tenido tanto en el Ande como en Egipto y en otros sitios. Y es algo que hemos olvidado como humanos, ¿sí? Para nosotros es un simple hecho mecánico, ¿no? De inspirar y respirar es adentro y afuera, ¿no? Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos respirando. Pero para mí me ha llevado a entenderme a mí y a entender a otras dimensiones, ¿sí? A otras dimensiones, en cual hay una conexión total entre la parte física nuestra y lo que nosotros botamos y nos hacemos llegar a nuestro cuerpo, de este aire que nos rodea, de este oxígeno que nos hace vivir y que a la vez nos oxida, ¿no? Que entre comillas nos pone viejos, ¿no? Pero eh, como mensaje, ¿cierto? Y volviendo a lo que te decía de la meditación, ¿cierto? De estos momentos tuyos, ¿no? De no olvidarte. Y también, hablando de turismo, ¿cierto? De viajar solo, ¿no? Creo que el viajar solo es absolutamente diferente al viajar con tu pareja, con tu familia, con tu grupo de amigos. Entonces son momentos que también creo son importantes de vivir, ¿sí? De vivir, ya sea de joven, ¿no? De ya viejo, ¿no? Y de darte esos momentos de pausa, esos momentos de conexión contigo, en el cual, como te decía, ¿cierto? Para mí respirar es tan importante y son momentos de profundidad y conexión. Creo que simplemente eso me ha hecho valorar, ¿no? Muchas cosas muy simples, ¿sí? Muy Sí, simples, como el simple hecho de respirar. lindo, sí, completamente de acuerdo. Andrés,
Antes de terminar las entrevistas, siempre sigo una dinámica, que es que el entrevistado anterior deja una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién es. En esta Ujú. oportunidad, el invitado anterior fue Gonzalo Fuenzalida, fundador de Chile Nativo. Y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿cómo ves el turismo en Chile en 20 años más? ¿Dónde crees que estaremos? Am, Mira, yo creo que Chile ya hace 20 años atrás, ¿sí? Lleva haciendo un trabajo bien poderoso e interesante en poder ofrecer al mundo como un destino interesante, un destino de naturaleza, un destino, ¿cierto?, conectado con esa parte humana que hemos estado olvidando. Y creo que de continuar con ese trabajo, yo a Chile lo veo muy poderoso en cuanto a poder posicionarse, ¿sí? Como ya lo está bien posicionado, siento, en el ámbito turístico, la industria turística. Um, entonces veo de que está tomando una buena dirección, ¿sí? Creo sí que le falta desarrollar tal vez destinos menos comunes, ¿sí? Entonces, si yo pudiese aportar en algo, diría, comencemos a desarrollar, el país es tan largo, ¿cierto? Hoy en día tenemos como 2 o 3 focos, ¿no? Atacama, Patagonia, y por ahí Isla de Pascua, ¿no? Rapa Nui, ¿no? Rapa Nui, que ahora Isla de Pascua, en realidad tenemos que llamarlo Rapa Nui. Sí. Entonces, creo que va por un muy buen camino y creo que de aquí a 20 años, así como van, lo veo como un destino de los top a nivel mundial. Esperemos, y con desarrollos de distintos lugares también, desarrollo de destino, experiencias más sustentables. Ya nos estaba un poco apestando. Yo tengo, como te decía, mi hermano, él es ecoturista, trabaja en Torres del Paine, él vive en Puerto Natales, y Ajá, me dice que las filas para ir a Los Cuernos es, pero el trekking para arriba, ya que sí. el trekking igual es complejo, es muy grande la cantidad de gente que nos visita. Andrés, ¿qué pregunta le dejas al siguiente invitado sin saber quién será? A ver, déjame pensar. ¿Qué pregunta? ¿Qué me gustaría saber cuál es el valor o la cualidad más importante eh, que ofrece una experiencia turística? ¿Sí? ¿Cuál es esa cualidad? ¿Sí? Porque no sé de qué empresa será, no sé qué ofrecerá, pero en su caso, ¿cuál es la cualidad más importante que ofrece? ¿Sí? ¿A dónde se dirige? Perfecto, anotadísimo. Muy buena pregunta. Uh -huh, uh -huh. Andrés, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por lo nutritivo que es también aprender de personas que llevan años en la industria turística. Para mí es súper gratificante poder conectar con personas en primer lugar, además aprender. Soy una persona súper curiosa con respecto a cosas nuevas. Conocer de tu empresa, de tu visión, es súper bonito porque también uno se da cuenta que hay personas haciendo cosas muy significativas alrededor del mundo. Siempre la historia, a mí me encantan las historias de chilenos que se van al extranjero, o sea, tú haberte ido hace unos años atrás al Perú también, que no es un destino que digamos que los chilenos se van, siempre sueñan con irse para Europa, que para Oceanía o Estados Unidos, qué sé yo. Entonces también que haya gente echando raíces allá, bueno, ahora tú estás en Italia, pero también desarrollando estos productos y ver que gente está también impactando positivamente a otros lugares del mundo, súper gratificante de ver. Po. Entonces, gracias por tu tiempo, por tu trabajo y por la conversación grata. Muchas gracias a ti, Marcos. De verdad que ha sido también para mí interesante. Algunas preguntas desafiantes, ¿no? Uno no viene preparado, ¿no? con ellos. Así que te agradezco también por la conversa, por el interés. Y discúlpame si por ahí me tupí, porque la verdad que la mayoría de las entrevistas cuando hablo de Canchimán es en inglés.
Sí. Entonces, a veces las ideas se me escapan y por eso repito tantas cosas a veces en inglés, porque lo tengo como más claro y lo tengo más desarrollado en ello. Pero muchas gracias y espero que tu podcast crezca mucho y que también te lleve a realmente al lugar donde tienes que estar, ¿no? Porque al fin y al cabo sabemos, ¿no? Que hay que ser persistente y te lleva, ¿no? Así es. Muchas Eres quien quiere. gracias. Muchas Persigue el gracias por sueño. los buenos deseos. Estamos en contacto. Te mando un gran abrazo. Absolutamente. Disfruta Italia, la familia y bueno, ahí estaremos en contacto. Muchas gracias, Marco. Un abrazo, que esté muy bien, Andrés.